Hemos visto un tema. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas noches. Vamos a continuar. Nuestra última plática fue en torno a la delincuencia organizada y habíamos dicho que existen tesis jurisprudenciales que nos permiten imputar este hecho como si el sujeto activo hubiese actuado en forma de autor directo. Y bueno, pues se respeta, pero no se comparte porque si se organiza uno es con alguien y eso supone coautoría y no autoría mediata. Perdón, no autoría directa. Ahora, también existen tesis jurisprudenciales que nos permiten imputar el tipo de delincuencia organizada a través de las reglas establecidas para la consumación instantánea. Igual, nosotros creemos que se trata de un delito de permanencia o de pertenencia y que por lo tanto es un delito de consumación permanente. También habíamos dicho que existen tesis jurisprudenciales que nos permiten atribuir este hecho de delincuencia organizada como si se hubiese realizado en concurso real y no en concurso ideal. Nosotros debemos reconocer que lo correcto es concurso ideal. ¿Por qué? Porque es un tipo penal que tiene un elemento subjetivo específico y dicho elemento subjetivo específico implica unidad de acción. Y cuando un tipo que implica unidad de acción concurre con el segundo tipo eh, para el cual se configura el primero, decimos en consecuencia que existe unidad de acto o bien unidad de acción. En fin, el tipo predicado, el tipo fin, ese sí se puede cometer en forma instantánea, permanente o continuada. Incluso puede quedar en tentativa. La DO no puede quedar en tentativa. La DO siempre debe ser de consumación permanente. Yo creo que sería una exageración hablar de DO cometida en grado de tentativa acabada o inacabada. ¿Por qué? Porque es un tipo de resultado formal, un tipo autónomo de resultado formal, y los tipos autónomos de resultado formal en, digamos, en tentativa son muy difíciles, pero bueno, no imposible de que se configure, desde luego. No me gustaría generalizar. Visto la DEO, también es necesario ver la AD, la asociación delictuosa. La primera desventaja que le encuentro a a la asociación delictuosa es que ésta no tiene una excepción de índole constitucional, sino solamente de índole legal. Yo creo que DEO se distingue de asociación delictuosa en varios factores. Primero, el régimen de excepción del que goza la DEO no es un régimen de excepción del cual goce la asociación delictuosa, AD. Y lamentablemente existen órdenes de aprehensión en donde se dice, fulano de tal, le es atribuible a AD, asociación delictuosa. Y lamentablemente ni siquiera se especifica con qué tipo penal concurre en concurso ideal. Simplemente te dicen orden de aprehensión por asociación delictuosa, sin que necesariamente especifiquen el tipo predicado o el tipo fin. No encuentro la terminología correcta, pero AD es como asociación delictuosa local y DO es, eh, digamos, crimen organizado en el ámbito federal. Es que muchos estados de la República están optando por AD, ya que no tienen competencia en DO. Pero la verdad, sí se pueden comprometer muchas garantías, tanto sustantivas como procesales, si se opta por AD, asociación delictuosa
porque en todo caso requeriría un régimen de excepción. Siempre hay que pensar como ciudadano. Hay servidores públicos que se desempeñan como tales y se les olvida que son, antes que servidores públicos, ciudadanos. Yo creo que un servidor público, cualquiera que sea el rango que ocupe, primero que nada debe pensar como ciudadano y siempre velar por las mayores garantías de que pueda gozar una persona. Es decir, hay que ponernos en el lugar del ciudadano si somos servidores públicos. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos ver cuáles son las garantías de mayor protección que le resultan aplicables. En fin, en términos generales, asociación delictuosa también es de consumación permanente. Obvio que también necesita coautoría y en el caso de que concurra con un tipo predicado o tipo fin, se necesita concurso ideal. Voy a citar el ejemplo de la Ciudad de México, en cuyo artículo 253 hace referencia a la asociación delictuosa y igual que la AD, que la DO, dice que se trata de un tipo autónomo, perfecto, y te asocias para cometer uno de los delitos predicados que están ahí mismo contenidos en el artículo 253. Y uno revisa el 253 y encuentra los tipos susceptibles de configurarse mediante asociación delictuosa. Entre ellos destaca el feminicidio. Entonces, imaginen a tres o más personas que se asocien para cometer en común feminicidio. Bueno, pues de ser el caso, tendríamos dos tipos penales. Por una parte, asociación delictuosa, consumada permanentemente donde intervinieron los coautores en forma de acción dolosa, en concurso ideal con feminicidio, consumado instantáneamente donde intervinieron los coautores en forma de acción dolosa. Por supuesto que si se admite el feminicidio, es de notar que también admite el homicidio calificado. Puedes tener casos de asociación delictuosa consumada permanentemente donde intervinieron los coautores en forma de acción dolosa en concurso ideal con homicidio calificado consumado instantáneamente donde intervinieron los coautores en forma de acción dolosa. A este último punto sí le encuentro sentido porque hay personas que pueden asociarse, pueden cometer asociación delictuosa para cometer homicidio calificado. Por ejemplo, puede tratarse de un grupo de sicarios. Allí la asociación delictuosa puede ser, digamos, adecuada si se le une con el concurso ideal de homicidio calificado. Y así vamos a encontrar otros tipos como operaciones con recursos de procedencia ilícita en el fuero común que se pueden cometer con asociación delictuosa. Conclusión, hay quienes dicen que las mismas reglas aplicables a la DO se le aplican a la AD, a la asociación delictuosa. Bueno, pues lo que pasa que DO tiene un régimen de excepción y entonces AD debería contar también con un régimen de excepción. Yo particularmente soy escéptico de que a una persona simplemente se le considere responsable de AD sin especificar el tipo penal para el cual se asoció. Igual que DO, o sea, si tú tienes nada más DO, pero no tienes el tipo predicado, me parece un, ¿cómo se puede esto decir? Un desatino, un abuso, un adelanto de las barreras de protección del derecho penal. Pero muchos a esto le llaman derecho penal del enemigo. Ustedes saben que la frase derecho penal del enemigo surge en el año de 1985, cuando Hunter Jacobs hace referencia a que existe un derecho penal del enemigo
en el cual se le restringen ciertas garantías, principalmente procesales, pero también sustantivas, a las personas a las que él llama no personas. Entonces, creo que ahí cometió un error. Ellos siguen siendo personas. A lo mejor no son ciudadanos, pero sí son personas. Vamos a escuchar a César Berumen. Adelante, César, te escuchamos. Gracias, doctor. Una duda. En el 253 dice se impondrán prisión de 4 a 8 años y ya nos dice que es asociación delictuosa ahí de manera muy vaga y nos dice con el propósito de delinquir. No especifica ahí qué delitos y esos son de 4 a 8 años. Y luego viene de 8 a 12 años y ya viene la lista. Entonces, en el primer supuesto, en el de 4 a 8 años, se les puede poner esta sanción a cualquier persona que en grupo cometa cualquier delito, Eh, cualquier bandita de tres o ah, más personas. ya entendí, es buena observación. Sí, es buena observación. Es que en realidad, César, este artículo de asociación delictuosa data por ahí de 2019 o 2020. ¿No tienes la reforma ahí precisa? Es realmente nueva y novedosa esta última reforma al 253, pero 4 incluso, de agosto, 4 de agosto del 2021. sí, 4 de agosto de 2021, es relativamente reciente, agosto 2021. Muy bien. Eh, Incluso cuando dice se le impondrá de 4 a 8 años, no nos dice de qué. Tiene uno que inferir si son de vacaciones o de prisión. No sé si te has percatado de ese punto. Al principio sí nos dice de tanto a tantos años de prisión, pero después nos dice se le impondrá de tanto a tanto años, pero no nos especifica si de prisión. Es un artículo que está muy mal redactado. La verdad, es uno de esos monstruos jurídicos que jamás debieron venir a este mundo. Esa es mi opinión, porque quebranta muchas garantías. Sí se presentaron algunas acciones de inconstitucionalidad, pero no prosperaron. Conozco agentes del Ministerio Público de la Federación que en ese momento me consultaron para ver si pegaría una acción de inconstitucionalidad por el hecho de que DO es del orden federal y tiene un régimen de excepción y AD no tiene un régimen de excepción. También por el hecho de que no hace referencia a años de prisión en el segundo párrafo. Pero por este mismo sentido, César, no podemos tomarlos como independientes, porque si los tomas como independientes, entonces la segunda parte, en que se refiere a la pena número 2, no sería de prisión. Y la única forma de salvar lo que sea de prisión es concatenarlo o unirlo con la primera parte del artículo. Entonces, yo creo que no se deben tomar como por separado, sino al contrario, tomar la primera parte del artículo como, como un tipo autónomo y la segunda parte como un tipo predicado. O sea, tienes asociación delictuosa para delinquir y en el sentido de que habrás de cometer o te habrás asociado para la comisión de alguno de los tipos predicados. Y se le quiere dar el tratamiento similar que le damos a la delincuencia organizada. Incluso hay quienes dicen que le resulta aplicable las mismas tesis jurisprudenciales de la DO a AD. En ese sentido, si le resultan aplicables, pues tendríamos casos de asociación delictuosa con autoría directa o asociación delictuosa consumada instantáneamente o asociación delictuosa, eh, digamos, en concurso real con el tipo predicado. Yo creo que asociación delictuosa en todo caso tendría que buscar su propio rumbo.
y, y no eh, tomar el camino de la delincuencia organizada, porque si toma ese camino, entonces, ¿cuál sería la diferencia en que uno sea del orden federal y el otro del orden local? La única diferencia estribaría o sería solamente los tipos predicados. Pero al final haces corte de caja y dices, bueno, pues yo puedo cometer, ya sea en asociación o en delincuencia organizada, todos estos delitos y se incrementan. Y el día que veo quiera incorporar, por ejemplo, el homicidio como un tipo fin o un tipo predicado a la ley federal contra la delincuencia organizada, tendría conflictos competenciales con ADE. No sé si me explico. Estaría como invadiendo competencias. Y realmente lo que sí necesitamos en DEO es que se integre el homicidio calificado. Entonces, estas cosas del orden político criminal sí tienen eh, algunas, algunas fallas estructurales en mi criterio. Pero ¿por qué sucede? Porque muchas veces no hacemos una política criminal niveladora, es decir, armonizada con nuestros demás ordenamientos. Y vamos, digamos, en el caso de la eh, Ciudad de México, avanzando como se nos van presentando las cosas en una forma un tanto intuitiva. Bueno, ahora pasemos, si me lo permiten, a este campo de asociación delictuosa y feminicidio. El feminicidio, que es uno de los tipos predicado o tipos fin de la asociación delictuosa, es un tipo donde no solamente se protege la vida de una mujer, sino también el derecho a una vida libre de violencia. Y yo creo que ahí va un tema de dignidad también. Por eso se entiende que feminicidio tenga, tenga, digamos, una, una característica en el sentido de que se le sanciona más que al homicidio calificado. Creo que si se justifica ese margen de punibilidad más alto que el homicidio calificado, y puede justificarse por los bienes jurídicos que protege el feminicidio, el cual no se reduce a la vida, sino también al derecho a una vida libre de violencia y protege la dignidad de género. Esto último hace que su sanción se incremente y que sea superior al homicidio calificado. Pero feminicidio es un tipo que no sigue las reglas del homicidio. Es decir, sería incorrecto que pensáramos feminicidio y homicidio aplico las mismas reglas. No, no siguen las mismas reglas. Por eso me llama mucho la atención una cláusula en donde suele decirse, por ejemplo, en el 325 del Código Penal Federal, que en casos de feminicidio, si no se acredita este último, aplican las reglas del homicidio. Como que se le quiere dar una cierta, eh, digamos, tratamiento paralelo al feminicidio y al homicidio, lo cual sería incorrecto. Por ejemplo, el homicidio calificado eh, admite exceso de legítima defensa. Tú puedes tener el caso donde una persona se exceda en su defensa y cometa precisamente homicidio calificado. Y entonces lo clasificas. Homicidio calificado consumado instantáneamente bajo un exceso intensivo o extensivo de legítima defensa personal donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa. Perfecto. La pena se le reduce. ¿Por qué se le reduce? Porque el exceso de legítima defensa se sanciona con una cuarta parte. Le estarías reduciendo tres cuartas partes. Le estarías quitando tres cuartas partes al homicidio calificado. Muchos casos hay así en que se resuelven con exceso de legítima defensa, casos de homicidio calificado. Si tú tratas de llevar esa misma
eh, regla a feminicidio, llegarías a una construcción como esta. Feminicidio consumado instantáneamente bajo un exceso intensivo o extensivo de legítima defensa personal, donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa, y le estarías reduciendo al feminicidio tres cuartas partes de la pena. Yo creo que esto no se puede hacer a diferencia del homicidio calificado, donde sí es posible. Me van a decir, maestro Quintino, ¿y por qué el homicidio calificado sí admite exceso de legítima defensa y no el feminicidio? Yo creo que no admite feminicidio porque llega a un tope donde no te puedes exceder más. O sea, el feminicidio ya tocó un límite y ese límite es atentar ya contra la dignidad de la persona, su dignidad de género. Ya no te puedes, ya no hay ya hay no hay más hacia arriba. Por lo tanto, en mi opinión, ¿verdad? Pues como ya no hay un exceso, no cabe hablar de un valor más allá de la dignidad, de un valor más allá de el derecho a una vida libre de violencia. Hasta el momento no se conoce, porque la dignidad tiene un valor absoluto y no relativo. Entonces, creo que el feminicidio no admite un exceso de legítima defensa. Otra diferencia entre homicidio y feminicidio estriba en el hecho de que tú puedes tener un homicidio, por ejemplo, en riña, ya sea con el carácter de provocado o de provocador, pero no puedes tener feminicidio en riña, ni con el carácter de provocado, ni con el carácter de provocador. Aunque conocí un caso en el Estado de México donde se le quiso dar el tratamiento de feminicidio en riña a a un caso concreto. Imaginen ustedes, eh, dos personas, eh, dos mujeres, una de ellas estaba por feminicidio y la otra también. No, pues espérate. O sea, como si se tratara un poco así de feminicidio, por ejemplo, el homicidio eh, en riña con el carácter de provocador consumado instantáneamente donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa, y el homicidio en riña con carácter de provocado, consumado instantáneamente donde intervino el autor. Perdón, tú puedes tener, por ejemplo, lesiones, ¿no? Lesiones en riña con el carácter de provocador, lesiones en riña con el carácter de provocado. Pues yo conocí un caso de feminicidio en donde se le consideraba a ambos sujetos activos. Yo creo que eso está muy difícil, seguir los paralelismos y menos aún hablar de provocado y provocador, provocada y provocadora. No, y peor aún si le damos la reducción de la riña. No, eso no creo. Eh, Otra diferencia con el feminicidio es que no tenemos propiamente un feminicidio simple y un feminicidio calificado. En cambio, sí tenemos un homicidio simple y un homicidio calificado. O sea, ahí no hay problema. Pero feminicidio sí llega a un tope donde, como les comento, hay ciertas características y ciertas propiedades. En la práctica, ¿cómo aplica? Imagínate que tú tienes a un sujeto X1 que lleva las manos al cuello de la víctima X2 de una mujer. Muy bien, pensemos que le oprime el cuello. Muy bien, estamos pensando que si suelta las manos y no la estrangula, le quedarán unas marcas en el cuello a la víctima. Serán lesiones de las que tardan en sanar más de 15, pero menos de 60 días. Muy bien. En este caso, si la defensa demostrara un exceso de legítima defensa personal por parte del sujeto activo, bueno, pues se tendría que reclasificar. Eh,
se tendría que reclasificar de feminicidio, pasaría, eh, ¿cómo lo podríamos bajar? A homicidio calificado en razón de parentesco cometido en grado de tentativa, bajo un exceso intensivo de legítima defensa personal. Bueno, o lo tendríamos que bajar a lesiones calificadas en razón de parentesco, de las que tardan en sanar más de 15 pero menos de 60 días, consumadas instantáneamente, eh, donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa. O sea, tiraríamos el feminicidio, desde luego, porque el exceso y feminicidio no son compatibles. Entonces, si alguien pudiera demostrar un exceso de legítima defensa, tendría eso la fuerza, la fortaleza de excluir el feminicidio. Eh, y en su caso, eh, tal vez bajarlo a lesiones, no a homicidio en grado de tentativa, sino directamente a lesiones. Por eso resulta importantísimo estudiar esta figura. Como ustedes saben, yo no había estudiado feminicidio hasta el año pasado, que publiqué un artículo muy breve, por cierto, pero este año estoy trabajando en algo que se llama feminicidio cometido en grado de tentativa, porque resulta y resalta que una de las cosas que más tenemos en la práctica es la pregunta en el sentido de saber cómo reclasificar de feminicidio a violencia familiar. Eso también, la violencia familiar requiere un estudio específico actualmente. Creo que se trata de uno de esos delitos muy recurrentes, por desgracia. Y creo que debemos estudiar la violencia familiar, sobre todo a la luz de la media aritmética y del concurso. Pero cuando estudiamos esto, también nos lleva al punto de saber si el sujeto no es realmente un feminicida, pues muchos casos tenemos de agresores, de tiranos que atentan contra su familia y comienzan con violencia familiar, pero al final eso lo llevan a un feminicidio brutal. No por nada, ustedes recordarán el caso aquel, ha ocurrido en Sonora, cuando pues un sujeto acosa a dos personas, por lo menos a dos empleadas, y el día de los hechos acude en la mañana a la carnicería donde se hace de palabra con la hermana de la víctima de acoso, pero también con otro empleado de la carnicería. Pues bien, el sujeto activo regresa horas después y priva de la vida a una joven. Y obviamente eso es un feminicidio hecho y derecho. Muchos nos preguntamos, ¿este feminicidio pudo haber sido evitado o previsto por las autoridades, por la policía? Yo creo que sí. Ahí lo que necesita Sonora es una capacitación muy fuerte, muy concreta, para que ellos puedan volver la mirada a eh, a ciertas escalas de violencia en la que suelen incurrir los feminicidas. Los feminicidas, digamos que tienen un cierto patrón y de esto nos hablará la criminología. Esa no es mi área, pero sí existe algo así como un riesgo feminicida que pudo haber sido previsto. Máxime si se toma en consideración de que este sujeto había cometido acoso sexual sobre algunas empleadas de la carnicería. Una buena entrevista, en este caso, debió llevar al policía a obtener los audios en los cuales se sabe que el sujeto activo acosaba a las víctimas. Una buena entrevista debió
llevar a conocer el domicilio del sujeto activo y una entrega responsable por parte de las autoridades, en este caso del primer respondiente, nos hubiera llevado a por lo menos entrevistar eh, a los familiares o parquear la patrulla, si ustedes quieren, en su domicilio, según sea el caso. Es muy fácil hablar ex post facto, es decir, después del hecho, pero es que tenemos que hacer este ejercicio para aprender y que no se vuelvan a repetir actos semejantes. Cada vez soy más convencido del feminicidio, cada vez que ocurren hechos tan crueles, me he ido convenciendo poco a poco de que se trata de hechos realmente crueles, que sí admiten una sanción quizás superior a la del homicidio calificado. Pero bueno, ahí ya encontramos algunas diferencias entre homicidio y feminicidio. Otra de las diferencias, pues, es que no admite legítima defensa. Tú no podrías hacer esto como decir, eh, feminicidio consumado instantáneamente en legítima defensa personal. No, 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 nada justifica el feminicidio. Ninguna de las causas de justificación contenidas en el 405 fracción segunda creo que pueda justificar un feminicidio. O sea, el feminicidio no alcanza causas de justificación alguna. El homicidio sí. El homicidio puede tener distintas causas de justificación, entre ellas la legítima defensa, sobre todo. Muchos casos hay en que una persona se defiende y priva de la vida a otra en legítima defensa. Y la clasificación se hace como sigue. Homicidio simple consumado instantáneamente en legítima defensa personal o de tercero, donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa. Pues bien, ahí ya tenemos varias diferencias entre homicidio y feminicidio. ¿Qué pasa si en el caso que hemos planteado, donde el sujeto activo lleva las manos al cuello de la víctima y deja enrojecimiento en su cuello, un enrojecimiento o unas lesiones que tardan en sanar más de 15 pero menos de 60 días? Pues bueno, si en la defensa de esta persona logra acreditar eso, legítima defensa, ¿cómo se tendría que reclasificar el hecho? O sea, el hecho de que a una persona se le atribuya feminicidio y el hecho de que el feminicidio no acepte legítima defensa, eso no obsta para que el abogado defensor indague respecto de si existió o no legítima defensa. No sé si me explico. Una cosa es que el feminicidio no admita legítima defensa y otra cosa es obstaculizar eh, al abogado defensor exigiéndole que no le entre al estudio de todas y cada una de las causas de justificación. De ser el caso, no obstante que se le atribuyó feminicidio, de acreditarse con los elementos de prueba necesarios que actúa en legítima defensa, ¿cómo se tendría que reclasificar el hecho anterior? Pues yo creo que de feminicidio bajaría no a homicidio cometido en grado de tentativa acabada en legítima defensa personal donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa, no, tendría que descender hasta lesiones y no lesiones calificadas, sino lesiones simples de las que, desde las que tardan en sanar más de 60 días, consumadas, más de 15 pero menos de 60 días consumadas instantáneamente en legítima defensa personal donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa. Esa sería la forma, creo yo, adecuada para resolver este problema. Pero fíjense cómo de feminicidio baja hasta lesiones simples. Se rompe la regla del 325 del Código Penal Federal donde dice, si no se acredita homicidio, aplica reglas de homicidio. No, olvídate, me estás quebrantando el principio de dignidad humana o presunción de inocencia, los dos principios a la vez, y de principio de culpabilidad también. Entonces,
ese caso no lo voy a bajar a aplicar las reglas de homicidio, porque si lo bajo, ya que el sujeto activo acreditó legítima defensa, ¿cómo quedaría en homicidio? Quedaría homicidio simple en legítima defensa persona, no, homicidio simple, digamos, en grado de tentativa acabada, en legítima defensa personal, donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa. Pero esto, legítima defensa y tentativa acabada, son dos operaciones contradictorias. Legítima defensa y tentativa acabada son dos operaciones diversas. Eh, Eso es un tema que he tratado en otro lugar. Creo que en un libro que lleva por título Análisis de homicidio. Hace poco publiqué, hace unos meses, un libro que se llama Análisis dogmático del homicidio. Por eso ahora tengo que trabajar un ensayo, aunque sea, que lleve por título Feminicidio cometido en grado de tentativa, porque eso es muy interesante. Pero bueno, soy de la idea de que cuando un ordenamiento dice, si no existe feminicidio, aplica reglas de homicidio, se quebranta el principio de presunción de inocencia, con ello el principio de culpabilidad y no se diga la dignidad humana. ¿Por qué? Porque en el caso planteado, el sujeto que llevó las manos al cuello de la víctima, si en abstracto sabemos que lo hizo en legítima defensa, bueno, pues bajaría no a homicidio, sino a lesiones simples y no calificadas, porque sería una aberración decir lesiones calificadas consumadas instantáneamente en legítima defensa personal. No, ni las lesiones calificadas ni el homicidio calificado son compatibles con legítima defensa. Entonces, alguien que alega legítima defensa pues es alguien que tiene que demostrar que el sujeto defensor no actuó con una de esas calificativas, traición, alevosía, ventaja. También es una cuestión importante que tiene la legítima defensa y por eso solo es compatible con lesiones simples o con homicidio simple y no con las calificativas. Imagínense bonita legítima defensa, pero en traición. No. O bueno, bonita legítima defensa, pero en ventaja. No. O sea, esas serían aberraciones in terminis. Vamos a hacer un paréntesis para disipar algunas preguntas en el caso de que se hayan suscitado. Adelante, compañeros. Les pregunto si tienen alguna inquietud con estos dos temas, apenas AD, o sea, asociación delictuosa, y feminicidio. También, por supuesto, de delincuencia organizada. Adelante, Dante, te Sí, escuchamos. maestro. Buenas noches. Buenas noches. Mire, a mí me llama la atención si se debe ampliar el catálogo del 253 y 254 del Código de la Ciudad de México, porque hay temas de AD que concursan con otros tipos penales, como el despojo, por ejemplo. Una persona, principalmente acá en Xochimilco, que hay muchos terrenos todavía de siembra o abandonados, por decirlo así. Una persona se encarga de ver cuál es el terreno que puede ser factible de apropiación. Otro dice, ¿sabes qué? Voy a ver qué pasa en el registro público de la propiedad. Y otro dice, ¿sabes qué? Yo le voy a meter el dinero para que todo esto se trabaje. Y otro dice, ¿sabes qué? Yo voy a ser el abogado que voy a llevar el asunto y si ganamos, me os voy a la mitad. Entonces, eso está sucediendo acá, maestro, en Xochimilco. Esa es Yo mi diría pregunta. que en toda la ciudad, de verdad, en toda la ciudad y muchas veces, Dante, desde arriba, desde servidores públicos. No sé si en esta administración se sigan las viejas tendencias de la administración anterior, pero yo hablo de la administración anterior en donde altos servidores públicos tenían conocimiento, por ejemplo, de baldíos en la Ciudad de México, predios que tenían alguna irregularidad y metían a su gente.
Y poco a poco iban avanzando, 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 hasta lograr regularizar el predio o el terreno. Y sí me consta que pues son personas que se organizan, pues eso supone por lo menos una sociedad o asociación. Hay una división de roles muy clara, pero no creo que el Congreso local ponga este tipo de cosas, porque te digo que son altos funcionarios quienes en ocasiones tienen este conocimiento especial de qué predio, qué terreno está puesto. Ellos así dicen, este terreno, este predio está puesto. Pero también existen particulares, obviamente. Los particulares que pues de alguna manera se enteran y dicen, bueno, podemos asociarnos y llevan asociación delictuosa y cometen un despojo. Así van avanzando hasta que llegan a su destino. Y, y bueno, ¿qué podemos decir? Hay otras figuras que anteceden a la asociación delictuosa. O sea, si nosotros vemos cómo hemos avanzado a la asociación delictuosa, es porque previamente hay una figura que se llama pandilla en el 252 del Código Penal para la Ciudad de México. La pandilla es algo así como una agravante. No le alcanza para ser un tipo. La pandilla nos dice, cuando tres o más personas realicen un hecho en común, la pena del tipo básico se agravará hasta en una mitad. Y por eso podemos tener, por ejemplo, robo a transeúnte cometido con violencia en pandilla, consumado instantáneamente donde intervinieron los coautores en forma de acción dolosa. O sea, en aquel caso donde tres personas de frente se topan con la víctima o transeúnte. Una de ellas saca una navaja y le dice, entrégueme el bolso, mientras las otras dos se quedan inmóviles. La víctima pues entrega el bolso, ni modo. Mejor, mejor pues disponer rápido del bolso para que no se enfaden estas personas y adelante. Luego se clasifica como robo a transeúnte cometido con violencia en pandilla. Y la pandilla es un agravante, igual que el robo a transeúnte, igual que la violencia. Entonces, eh, la pena del tipo básico con en pandilla se agrava hasta en una mitad. Muy bien. Y si nosotros volvemos la mirada atrás de la pandilla, ¿qué había? O sea, cuando atrás de la pandilla encontramos la coautoría. Atrás de la coautoría encontramos la autoría directa. Y bueno, yo creo que la pandilla realmente es una figura interesante como agravante. No me gusta su denominación, pero sí me gusta en algunos aspectos. Eh, digamos, si nosotros tuviéramos un caso, el que tú nos presentas de despojo, y le ponemos pandilla, le aumentamos la mitad del tipo básico. Entonces ya es algo considerable. A veces el tipo básico puede darme un mejor resultado que la asociación delictuosa, sobre todo si el tipo básico tiene una pena considerable. Entonces, a mí me gusta un poco más la pandilla que la asociación delictuosa. ¿Por qué? Porque la pandilla sé cómo estudiarla como agravante. En cambio, el tipo básico siempre va a tener una pena específica. Y estoy casi seguro, Dante, que en algún supuesto de nuestro Código Penal para la Ciudad de México le es más benéfico al sujeto activo que se le considere por una agravante pandilla que por asociación delictuosa. Lo que pasa que estigmativamente tiene una estigmatización más fuerte la asociación que la pandilla. Había otra figura que se le llamaba habitualidad, de la pandilla a lo habitual. Y bueno, la habitualidad no me gustaba. Era un paso o una antesala de la asociación delictuosa. Pero estas figuras hay que verlas también
desde el punto de vista criminológico. Pues esta reforma al 253 me la consultaron cuando era todavía un proyecto y resulta a veces que no tengo el tiempo donde recibo el mensaje, maestro Quintino, ¿cuál es su opinión de este proyecto de reforma? Me preguntaron de la Fiscalía de la Ciudad de México y en ese momento dije, es que ando bien ocupado, ando, pero déjamelo y yo te mando mi opinión. Y me arrepiento mucho de no poner cartas en el asunto a veces, de no haber hecho un espacio para advertir las fallas o los errores. Ya hasta que se publica, me entero y ya entonces pienso, esto no es la primera vez que me sucede. Una vez me sucedió con los delitos de combate a la corrupción. Mi amigo Javier Cruz Angulo se encargó de hacer el proyecto de reforma al título 10, que aquí también vamos a ver de delitos de combate a la corrupción. Y en 2013 me mandó un archivo a mi correo electrónico con la pregunta, hola amigo, me interesaría mucho saber cuál es tu opinión. Es el proyecto de reforma al título 10 del Código Penal Federal relativo a los hechos de corrupción. Y la verdad no tuve tiempo siquiera de leerlo, Dante. O sea, de verdad que hubiera hecho un espacio, un esfuerzo, ya hasta que veo la reforma y me doy cuenta que solamente tuvieron como, pues, no sé, como aportación cambiar de ilícito a antijurídico, una expresión así mínima, pensé, ¿cómo es posible que esto continúe? Pero bueno, ya veremos más adelante con el maestro Camilo Constantino Rivera los delitos de combate, los hechos de corrupción, ¿no? Pero bueno, en conclusión, Dante, creo que un buen uso de la pandilla puede dar resultado. Eso es mi opinión. Nada más falta demostrarla, ¿no? O sea, nada más falta poner el caso concreto y decir, mira, aquí si le pones pandilla, resulta incluso más grave, más gravoso, porque implica aumentar la mitad del tipo básico que la propia pandilla, que ya tiene un quantum, perdón, que la asociación delictuosa, que ya tiene un quantum de pena determinado. Eh, Sería bueno para la siguiente plática que tengamos demostrar esto. En fin, déjame anotarlo. Le voy a poner aquí pandilla versus AD. O sea, simplemente 253 versus 252. Muy bien. Pues bien, mis queridos amigos, vamos a continuar. Vamos a ver si tienen alguna inquietud, alguna pregunta y nuestros demás participantes. Hola, hola. Tal parece que podemos seguir. Pues bien, vamos a poner ejemplos y casos concretos. Me gustaría compartir pantalla. A ver si puedo aquí compartir pantalla. Compartir pantalla, comenzar ahora. Miren, esto que ven, pues obviamente es mi teléfono celular. Eh, Aquí estoy compartiendo pantalla y les voy a enviar algún caso para hacer un poquito más atractiva nuestra clase. Me gustaría que viéramos un ejemplo sencillo. Eh, este creo que es el más sencillo. Hay que comenzar de lo simple a lo complejo. Se lo mando a nuestros organizadores para que a su vez nos hagan favor de reenviarlo a los demás. Muy bien.
Ya lo reenvié. Seguramente en un momento se los estarán enviando. Veamos. Veámoslo de nuevo. Eh, Me dice la compañera que ya se los está enviando, pero vale la pena una tercera vez. Muy bien. Aquí le voy a poner borrar. No, no, no. ¿Qué estoy haciendo? A ver, aquí. ¿Qué hice, amigos? Espero no haberme salido de... eh, a ver, aquí estoy. Aquí lo que voy a hacer es esto. No sé si he perdido comunicación, es que como ya no los veo, solamente estoy viendo mi celular. No, se oye perfectamente bien, profesor. Ah, sí, perfecto, gracias. ¿Qué estoy haciendo? Creo que también lo mandé a Camilo. En fin, a ver, voy de nuevo. Miren, estos hechos, pues son eso, son hechos. Y los hechos no se le presentan al hombre tal como son en sí mismos, sino tal como el hombre cree que son. O sea, fíjense, por ejemplo, a esos hechos le voy a dar la siguiente expresión, o sea, como yo creo que es. Voy a partir de esta historia o si ustedes gustan teoría del caso, no me gusta la frase, simplemente caso, nada más, caso uno. Y aquí le voy a poner X1, eh, digamos propietario, dueño del perro, dueño, dueño del perro, muy bien. Olvidó cerrar la puerta de su casa, de su casa, de su casa. Muy bien, por instinto, por instinto, el perro, el perro se abalanzó contra una persona o simplemente quiso, pues no sé si es la palabra es querer, ¿no? Sino por instinto el perro se le abalanzó, abalan- abalanzó, creo que es así, se abalanzó contra un peatón, se le abalanzó a un peatón, quien, quien al tratar de esquivarlo, quien al tratar de esquivar, pero bueno, al peatón aquí ya necesito poner X2. Por instinto el perro se le abalanzó a un peatón X2, quien, quien trató, quien trató, más bien quien para evitarlo, quien para evitar una mordedura, quien para evitar la mordedura, para evitar una mordedura, una mordedura, eh, descendió de la banqueta, descendió de la banqueta, con tan, no puedo utilizar la palabra suerte, con tan mala suerte, no,
sin percatarse, de la presencia de un camión, presencia de un camión, camión. ¿Quién le arrolló? ¿Quién le arrolló y privó de la vida? Arrolló y simplemente y murió arrollado, ¿no? Y murió arrollado, arrollado, arrollado. Muy bien, si se dan cuenta, estoy planteando el caso. Tengo un hecho, pero ese hecho no está completo. Lo estoy tratando de complementar, de completar. Por ejemplo, le pongo caso 2, porque es un caso distinto. Caso 2. O sea, ese hecho está en espera de su complemento. No sé si logro explicarme, pero vean, aquí voy a complementar ese hecho desde otra perspectiva. X1, propietario del perro, propietario del perro, le asusó, asusó, ¿cómo se escribe? Asusó, creo que es así, para que mordiera, o lo asusó contra el peatón, ¿no? Simplemente lo asusó contra el peatón X2, quien trató de evitar, quien trató de evitar una mordedura, evitar una mordedura y resultó lesionado, lesionado. Ahora le voy a poner lesiones, ¿no? Por un camionero, por el costado de un camión, por el costado del camión que conduce X3, que conduce X3. Muy bien. Si se dan cuenta, son casos diferentes, pero yo como no conozco la verdad de estos hechos, tengo que complementarlos. Esos hechos están en espera de su efectivo complemento y esos mismos hechos pueden tener tantos complementos como sea posible. Yo creo que estos dos por lo menos eh, cabe imaginarlos como reales. Muy bien, veamos el primer caso. X1, dueño del perro, olvidó cerrar la puerta de su casa. Por instinto, el perro se le abalanzó a un peatón, quien para evitar una mordedura descendió de la banqueta sin percatarse de la presencia de un camión y murió atropellado. Vamos a ver qué tanto descendió de la banqueta. Bueno, es que sí desciende, por lo menos da paso agigantado. O sea, aquí hay por lo menos más de 50 centímetros de distancia entre el pavimento y, y el camión. Sí, es decir, el camión respetó las reglas de tránsito. Aquí le voy a poner nota. El camión, el X3, camionero, respetó las reglas de tránsito, respetó las reglas de tránsito, las reglas de tránsito. Pues después iba separado de la banqueta, estaba separado de la banqueta
eh, creo que se exigen 55 centímetros, más de 55 centímetros. Centímetros. O sea, uno no debe manejar muy pegado a la banqueta, ¿eh? Porque si pegas muy pegado a la banqueta, también creas un riesgo no permitido. Bueno, si resuelvo el caso 1, voy a clasificar al propietario X2. Bueno, pues lo voy a clasificar de esta manera. Saco mi calculadora, le digo empezar, le pongo homicidio simple, consumado instantáneamente, donde intervino el autor directo en forma de comisión por omisión culposa. Compartir. Perfecto. Ahora me voy al caso 2. En el caso 2 tengo un propietario que le asusó al perro, X1 propietario del perro, le asusó contra el peatón, quien trató de evitar una mordedura y resultó lesionado por el costado del camión. Si yo quiero clasificar este segundo hecho, pues me voy a clasificar ahora sí al propietario. Y al propietario son lesiones, ¿verdad? Lesiones. Y ahora, son lesiones, yo creo que simples, eh, pongamos de las que ponen en peligro la vida, consumadas instantáneamente, donde intervino el autor directo. Y aquí le voy a poner acción culposa. Me van a decir, ¿dónde ve la acción? La acción la veo en el momento en que dice, échatelo, échatelo, échatelo. Y me van a decir ustedes, ¿por qué le pone acción culposa? Bueno, pues es que yo creo que no era previsible, quizá. No era previsible que el joven reaccionara espontáneamente como lo hizo, y menos aún previsible que pasara un camión. Pues bien, eh, con independencia de que esté bien planteado el caso, con independencia de que esté bien o mal resuelto el caso, eso no es lo importante, porque uno se puede equivocar, máxime si se propone resolver un caso de estos en 3 minutos. Nos podemos equivocar todos, todos lo hacemos, nos equivocamos. Lo importante es el método. El método o el mensaje central aquí es que tú puedes ver un hecho y ese hecho está en espera de una explicación que le dé sentido. Y está, por ejemplo, en su explicación. Ese mismo hecho está en espera de una explicación y puede ser esta. Oiga, maestro, por qué este hecho, que es la pluma, puede tener dos explicaciones? Porque así son los hechos. O sea, eso es muy natural. Eso es, digamos, porque los hechos no se le presentan al hombre como son en sí mismos, sino tal como el hombre cree que son. O sea, a los hechos hay que dotarlos de contenido, hay que agregarle su explicación. De esto hablaba Walter Benjamin. Lo que les trato de decir lo aprendí con Walter Benjamin, un crítico de arte alemán. Decía Walter Benjamin hacia 1933, no, yo creo que 1929. Decía, mira, cuando tú tienes una obra de arte, eh, por ejemplo, una novela, bueno, pues aquí tienes una obra de arte. Esta novela es bella, por eso es una obra de arte, pero está en espera de que un crítico, o sea, un conocedor, le dé explicación. Esta explicación no tiene que ser bella,
porque ya es bella la obra. Esta no. Ahora, ¿admite una sola explicación? No, admite tantas explicaciones como sean posibles. De hecho, las obras de arte, pues, pasan por la mirada de muchísimos críticos de arte. Y creo que eso mismo pasa con los hechos. Los hechos tú los observas y les tienes que encontrar una explicación verosímil, siempre verosímil. Perdón, aquí alguien había alzado el brazo y adelante, por favor, te Perdón, escuchamos. perdón, doctor. Sí, Soy Pedro Antonio. sí, Solo comentar rápidamente, doctor, digo porque recordé una consignación que en su momento hicimos en Oaxaca. Este, eh, Teníamos un tipo penal en Oaxaca que decía que de las lesiones que cause un animal bravío, será responsable el que con esa intención lo asuse, lo suelte o haga esto último por descuido. Entonces teníamos también un asunto en donde un perro lleva al señor y le ocasiona, le muerde a otro señor y pues se integra la averiguación porque en ese tiempo teníamos todavía el sistema tradicional y y pues consignamos por lesión, por este tipo penal de las lesiones que cause un animal bravío, será considerado responsable el que con esa intención lo asuse, lo suelte o haga esto uso último por descuido. Así dice el tipo penal leíto sí, 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 pues, sí. en Oaxaca. Y consignamos por ese tipo penal, ¿no? Sí. Y nos negaron la orden, al librarla, al apelar la orden, confirmó la alzada porque dice la sala que el perro no es un animal bravío. El perro, dice, es un animal domesticado, ¿no? Y que por lo tanto, pues no coincidía en la orden en la negativa de la orden. Ya posteriormente dijimos, bueno, pues aquí qué hay entonces. Pues bueno, una comisión por omisión, lesiones, ¿no? Vimos a ver cuáles los elementos que dice el doctor Quintino en su libro, deber jurídico de actuar, inactividad del autor, resultado típico material, dolo o culpa, creo que solo soltó culpa y fue de esa manera en que logramos enderezar, diríamos, nuestra averiguación. Solo comento muy rápido, doctor, aprovechado para saludarlo y un gusto escucharlo, doctor. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Pedro Antonio. No, pues me acuerdo de Pedro Antonio allá cuando andábamos en Oaxaca y sobre todo del mezcal y de la tierra de Álvaro Carrillo, ¿no? Ese edificio donde estás no se llama Álvaro Carrillo. No, doctor, ahorita estamos allá aquí nos vinimos aquí a hacer maldades en la FGR. Aquí Ah, muy bien. andamos. Dejamos de hacer Felicidades. maldades allá en la Fiscalía del Estado y nos vinimos por acá. Por aquí andamos un ratito. Qué A sus bueno, órdenes. muchas felicidades, gracias. Gracias, doctor. Sí, sí, el edificio de la Fiscalía del Estado de Oaxaca, uno de sus edificios, me parece que lleva por nombre Álvaro Carrillo. Pues bien, efectivamente, como bien comenta nuestro compañero, en este tipo de eventos tenemos que ver la lesión y ya decimos, bueno, pues son lesiones de las que disminuyen el funcionamiento de un órgano. Perfecto, ese es el tipo. Vemos si son simples o calificadas y como se va a atribuir a título culposo, pues le ponemos lesiones simples de las que suponen la disminución del funcionamiento de un órgano. Vemos el grado de ejecución consumadas instantáneamente, vemos la forma de intervención donde intervino el autor directo, vemos la naturaleza de la conducta, como dice Pedro Antonio, en forma de comisión por omisión culposa. Y efectivamente, pues ya lo dijo, en los casos de comisión por omisión hay que hacer referencia a la inactividad del sujeto activo. ¿Cómo das con la inactividad? A través de una pregunta. ¿Cuál? ¿Qué acción se esperaba por parte de esta persona? Ah, bueno, se esperaba
por ejemplo, que trajera al perro en la calle sostenido de una cadena. O bueno, en fin, como no conozco el caso. Dos, el resultado típico material, que como dice Pedro Antonio, pues es la lesión. Tres, la atribuibilidad del resultado típico material al comportamiento omisivo del autor. Bueno, cuatro, que haya podido evitar el resultado en virtud de que exista, digamos, equivalencia entre la omisión y la acción. Eso se le llama cláusula de equivalencia o de correspondencia. Y cinco, el dolo o la culpa, que en este caso, como dice Pedro Antonio, pues fue un descuido del propietario que traía consigo al perro. En fin, si el propietario hubiese asusado, échatelo, 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 quito la comisión por omisión y me voy por acción, ya no a título culposo, sino a título doloso. En fin, entonces esos casos sí son interesantes, pero en el fondo lo que les quería decir es que podemos tener un hecho, y ese hecho admite varias connotaciones, varias historias en el mundo jurídico y distintas soluciones. Ya lo vimos ahorita, simplemente si damos por hecho que la víctima sobrevivió, el peatón sobrevivió, pues de homicidio lo pasamos a lesiones. Si damos por hecho que el sujeto, el propietario del perro, lo asusó, pues de comisión por omisión lo pasamos a acción, ya sea dolosa o culposa, ¿no? Lo dejamos a título culposo porque era imprevisible casi pensar la forma como reaccionaría el joven que trató de evitar una mordedura. Cualquiera de nosotros puede reaccionar igual, ¿eh? O sea, muchas veces uno va ensimismado, caminando en la calle, pensando. Y a mí me ha pasado, creo que hoy me pasó, incluso aquí en esta ciudad capital donde me encuentro. Iba en la mañana precisamente a comprar eh, algo para la sed y escuché el rechinar de dos llantas de un automóvil. No, pues luego me espanté y seguramente debí haber saltado o dar un brinco del susto. Y cualquiera de nosotros, porque les digo, no sabemos cómo son, algunos le llaman cortocircuito, acciones de cortocircuito, otros le llaman reacciones en automático. Yo creo que en este caso el joven reaccionó como en automático. Son reflejos, son acciones automatizadas, que no están gobernadas por la voluntad o por el cerebro. Pues bien, continuemos con nuestra plática. Vamos ahora a entrar al terreno de los delitos en particular desde otra perspectiva que veníamos viendo la clase pasada. Yo traté de hacer este paréntesis del videíto porque traté de eso, de ilustrar o de llamar la atención y la participación de ustedes. Me regreso entonces a los delitos en particular. Ya habíamos dicho la vez pasada que necesitamos construir un método de análisis de los delitos en particular, o un método de análisis que sea adecuado al sistema acusatorio mexicano. Eh, Déjenme nada más contestar aquí un mensajito que me acaba de llegar. No estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Espero se encuentre muy bien. Le doy lata porque quiero revisar la posibilidad de que me apoye con las siguientes materias. Muy bien. Esto sería octubre. Esto sería noviembre. Esto sería diciembre. Confirmado. Confirmado. Muchísimas gracias. Wow. Eso es. Sí, compañeros. Eh,
Les decía a mis queridos amigos que tenemos, compañeros, ¿no estaba compartiendo pantalla? Hola, hola. No, Yo creo que No, doctor, no, doctor. ustedes, ¿qué onda, Dante? Ustedes a lo mejor ya se fueron ya están en un no, doctor, Oxxo. no, no, nada. Y yo dije, no, pues No, no, a lo no, para mejor, nada. a lo mejor estoy compartiendo pantalla y no hablaba de clases. Me van a decir, maestro, qué mentiroso. No hablaba de clases, hablaba de otras cosas más interesantes. Pero bueno, en fin, hay que buscar un método de análisis. Yo lo he intentado, buscar un método de análisis dogmático para el sistema acusatorio. Eh, y creo que ese método de análisis tiene que ser o tener como base la clasificación jurídica del hecho. Como ustedes saben, a mí me gusta clasificar un hecho antes de identificar los actos de investigación. Al maestro Camilo Constantino Rivera también. Él primero clasifica y después decide qué actos de investigación ha de llevar a cabo. Creemos, Camilo y un servidor, que la clasificación jurídica es el punto de partida y el punto de llegada de un proceso. Entonces, en un análisis dogmático de cualquier delito tiene que pasar por el filtro clasificación jurídica, necesariamente, que no teníamos en el sistema tradicional. Eh, por eso muchos penalistas dicen, no, pues la dogmática sigue siendo la misma, del sistema tradicional al sistema inquisitivo sigue siendo lo mismo, y quizá tienen razón en parte, pero por otro lado no, pues ya no tienes cuerpo del delito ni probable responsabilidad, ya no depende la probable responsabilidad del cuerpo del delito. Antes, pues lo dijimos la vez pasada, no podíamos entrar al estudio de la probable si no teníamos colmados los elementos del cuerpo del delito. Hoy no es así. Hoy tú puedes entrar al estudio, por ejemplo, de la forma de intervención eh, en, en primer lugar antes que el tipo, sin problema, porque los elementos de la clasificación jurídica no tienen una prelación lógico-numérica. ¿Por qué? Porque son unidades de medida o de medición y el orden de los factores no altera el producto. Pero bueno, siempre hemos estado como al pendiente de encontrar ese método. Publiqué el año pasado un libro que se llama Método para el análisis de casos, pero ahí solamente traté de describir lo que había propuesto James Goldsmith y Wolfgang Schone y Nauke, tres grandes penalistas en sus respectivos métodos. Y traté de esbozar un poco el método en México, pero lo tengo que seguir trabajando y desarrollando. A mí en lo particular sí me queda claro que en el tipo está la clave. Hay que saber identificar el tipo penal que se atribuye. ¿Cómo? Preguntándonos de entrada cuál es el bien jurídico que se lesiona o que se pone en peligro. Ese creo que es el punto de partida. O siempre que analizo un caso, casi instintivamente, o ya lo doy por descartado el bien jurídico. Para mí el bien jurídico es el punto de partida para el análisis de un caso. Entonces siempre me pregunto esto, método para el análisis de casos. Eh, si quieren lo puedo escribir aquí, mira, ya que estamos innovando con esto de la tecnología, pues le puedo poner aquí, si me lo permiten, algo así como eh, método para el análisis de casos, mire, método, método para el análisis de casos. Muy bien. Y aquí le voy a poner paso 1. ¿Cuál es el tipo que se atribuye? No, ¿cuál? ¿Cuál es
el bien jurídico que se lesionó o que se puso en peligro? ¿Cuál es el bien jurídico que se lesionó o puso en peligro, o puso en peligro, en peligro, peligro? Listo. 2. ¿Cuál es el tipo donde se protege ese bien jurídico? ¿Cuál es el tipo donde se protege, protege al bien jurídico? Bien jurídico. 3. ¿El tipo tiene alguna modalidad agravante o atenuante? El tipo tiene alguna modalidad agravante, agravante o atenuante, atenuante. Perfecto. Atenuante. Esos deben ser como signos de interrogación, ¿no? 4. ¿Cuál es el grado de ejecución? ¿Cuál es el grado de ejecución del tipo? Del tipo. O sea, consumación o tentativa. Consumación, consumación o tentativa. Y se cierra el paréntesis. Perfecto. Siguiente. 5. ¿Cuál es la forma de intervención? ¿Cuál es la, cuál es la forma de intervención? Muy bien. Entre paréntesis, autoría, o participación, o participación. Muy bien. Luego, número 5, ¿cuál es perdón, 6, la modalidad de la conducta? ¿Cuál es la naturaleza de la conducta? Naturaleza de la conducta. Conducta. Muy bien. 7, ¿cuál es la clase de concurso? De ser el caso. O sea, ¿cuál es la clase de concurso? ¿Real o ideal? Real o ideal. Se cierra el paréntesis. Muy bien. Si ya tengo un nuevo tipo, un tipo 2, el tipo, el tipo 2, el tipo que concurre, el tipo que concurre, eh, o sea, ¿cuál es el tipo que concurre, no? Aquí, ¿cuál es el tipo que concurre? Perfecto. Ahora, de este segundo tipo, ¿cuál es su grado de ejecución? ¿Cuál es su grado de ejecución? Ejecución. Porque ahí está la clave. Ahí le voy a poner puntos suspensivos, ¿no? La clave y lo más importante de este método es que nos va a llevar a la siguiente clave. La clave es que cada tipo tiene un común denominador, un común denominador compuesto por grado de ejecución, grado de ejecución, forma de intervención
y la naturaleza de la conducta. Naturaleza de la conducta, de la conducta. Entonces, esto es lo que nos hace, en realidad, pensar que estamos ante una nueva dogmática. Si ustedes buscan en la dogmática tradicional, nunca van a encontrar esto, ¿no? O sea, menos aún van a encontrar que cada tipo tenga su común denominador, ¿no? Con base en la clasificación jurídica del hecho, este método es viable. Yo sé que todavía hay resistencia. Todavía hay personas que dicen, bueno, pues yo cuando clasifico nunca hago referencia al concurso. Es decir, vinculo a proceso sin aludir al concurso. Solicito orden de aprehensión sin hacer referencia al concurso. No obstante que concurren varios tipos, no señalo si es concurso real o ideal. Y dicen, bueno, si tengo que hacer referencia al concurso, solo hasta el escrito de acusación, donde el Ministerio Público en su escrito de acusación tiene que especificar la clase de concurso. Ahí dicen los MPs, yo ahí sí le entro al concurso porque me lo pide expresamente. Y el CNPP no me lo pide expresamente en su clasificación. La verdad es que sí lo pide, pero no en el 141, sino en el 30. En el 30 se dice, en caso de concurso, especificarás los elementos de la clasificación jurídica. O sea, si tienes concurso, especifica estos otros 4 elementos. Por lo tanto, el concurso es el quinto elemento de la clasificación. Bueno, pero eso todavía, no quiero decir que todos, porque yo he visto órdenes de aprehensión que tienen unas reglas de concurso impecables. Una vez me tocó atacar en amparo indirecto, una orden de aprehensión tan cuidada que dije, no, hombre, esto era un fraude específico, diversos 19 en concurso ideal. Sí, sí, en concurso real. Era un fraude específico, diversos 19 en concurso real. Pero hagan de cuenta que yo no encontraba dónde pegarle a esa orden de aprehensión porque decía, ¿cómo es posible que hayan cuidado todo? Ya después me explicaron que había en la agencia un grupo de ministerios públicos encargados específicamente de esos temas y que esta orden de aprehensión se sumaba a 30 y tantas otras que habían hecho. Entonces ya dije, pues fueron aprendiendo como de la experiencia y estamos ante verdaderos gatilleros, por así decirlo. Y sí cuidan el concurso. Sí, hay órdenes de aprehensión que sí cuidan el concurso. Y otras que simplemente no refieren si hay concurso real o ideal. Pero yo creo que eso con el tiempo va a ir demostrando que en estos casos se requiere especificar la clase de concurso cuando haya concurrido un tipo con otro. Porque si omites la regla de concurso, es tanto como si omitieras el hecho de saber cuántas conductas se realizaron. Porque lo que decide entre concurso real y concurso ideal es el número de conductas. Por eso es que coloco en este método las reglas de concurso. Vamos a escuchar alguna inquietud, por ejemplo, aquí en el grupo de chat. Creo que hay un mensaje. Dice, no, doctor, adelante. ¿Cuál es entonces tu opinión? Se vale discrepar, por supuesto. Adelante. Hola, hola. Si tienen alguna inquietud, adelante, por favor. No sé si por allá anda Camilo Constantino Rivera, que también me dijo la clase pasada que se conectaría y creo que ya estoy ocupando todo el espacio otra vez. Bueno, tal parece que no, pero
Otra cosa, sigan trabajando en su calculadora. Esa calculadora que normalmente ocupo me ha ayudado bastante para comprender y clasificar. Dice, doctor, era un mensaje para decirle que no estaba compartiendo pantalla. Perdón, perdón, amigos. Eh, sí, traten de utilizar su calculadora porque no gasta internet y no se descompone, ¿no? Mi hijo tiene 5 años y medio y utiliza la calculadora a su manera, sin entender nada, por supuesto. Mira, papá, ya llegué aquí a una clasificación. Bien, mi hijo, perfecto. Y así, hay que utilizar esa computadora, esa calculadora más de lo que seguramente lo hacen, porque la verdad, en mi caso, me ha dado eh, ¿cómo se puede decir? Buenas aportaciones. En fin, mis queridos amigos, a lo mejor nos vemos la próxima clase para darles un poco de receso. Eh, darles de receso de 8:40 a 9. Adelante, compañeros, excepto que tengan alguna inquietud. Nada más le quería Doctor, comentar, doctor, sí, por mi experiencia respecto a los concursos, el Ministerio Público en muchos de los casos, no en todos, en muchos de los casos no hace uso de ellos por desconocimiento, porque prefiere dejar una parte continuada y se va por otra, ¿no? Y yo luego les digo, sí, bueno, pues aquí lo puede hacer todo junto, haciendo uso de los concursos. Y dice, no, concursos como que les da toques, ¿no? Digo, no sí, todos, ¿eh? Algunos sí, sí, muy bien, pero otros, yo me he dado cuenta que es por eso. sí, sí, Dante, coincido contigo. O a veces hacemos uso del concurso sin darnos cuenta. Por ejemplo, si tenemos lesiones y violencia familiar, le ponemos nada más violencia familiar y decimos las lesiones se consideran como una violencia física, pero al hacer esa subsunción se aplican reglas de concurso, ahora sí que sin darnos cuenta. O cuando tenemos extorsión, tenemos la amenaza y el tipo de extorsión y los unimos. La extorsión como un medio comisivo, perdón, la amenaza como medio comisivo de la extorsión. O tenemos un delito continuado y decimos, este es un robo hormiga o robo a casa habitación consumado continuadamente, donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa. Para decir, este es delito continuado, es porque ya al mismo tiempo decimos, no es concurso real. Por eso hoy publiqué en mi Facebook una frase que construí en la mañana, algo así como el delito continuado eh, tiene su contrafigura en el concurso real. O sea, el delito continuado es la contrafigura o es la imagen invertida del concurso real. Cuando elegimos uno es porque rechazamos el otro. Es decir, son operaciones contrapuestas y el elegir uno supone despreciar el otro. Por eso nos dice el delito continuado. En caso de delito continuado no habrá concurso, no se aplicará concurso. Entonces, ya quiere decir que ya tomamos una decisión y que dijimos continuado, porque no vamos a aplicar concurso. Y eso ya lo hicimos porque seguramente ya decidimos qué pasaría si aplicáramos el concurso real. En fin, eh, yo creo que se hace intuitivamente o sin que necesariamente lo seamos conscientes o específicamente conscientes de que aplicamos estas reglas de concurso. Pues bien, mis queridos amigos, yo creo que nos estamos viendo en la próxima clase en bien de la ciencia y de la técnica jurídico-penal mexicana. Quiero enviarles, eh, quiero enviarles por escrito el desarrollo de algunos de estos temas, ¿no? O sea, quiero enviarles un escrito
de la delincuencia organizada, otro escrito de la asociación delictuosa, otro escrito del feminicidio. Ya verán con Camilo otros tipos penales, y seguramente él también habrá de enriquecer nuestra charla, nuestra plática, con algunos escritos o ensayos, artículos, donde podremos complementar y enriquecer nuestro conocimiento, nuestra plática. Lo que pasa es que no traje mi computadora y estoy fuera de la Ciudad de México. Déjenme nada más, llego a Ciudad de México el martes, miércoles, y les mando esa información. ¿Qué les parece? Así que ando de vacaciones. Muy bien, profesor, muy bien. Bastante material muy bueno que nos va a enviar. Gracias. No sé, muchas gracias a todos y a todas. Les mando un abrazo y nos vemos en la próxima clase. Gracias, buenas noches, doctor. Venga, buenas Buenas noches. noches. Gracias. Saludos a Buenas todos. noches. Gracias, bye. Gracias, doctor. Gracias.